Todo lo que ha sido el cambio de cuadros tarifarios, recién lo vamos a tener el impacto a partir del próximo mes. Lo que sí tenemos un cambio en algunas cuestiones que tienen que ver con impuestos provinciales y tasas municipales, que generalmente no tenían alto impacto debido a las modificaciones que había. Nosotros, para tomar en cuenta, el último aumento de tasas que habíamos tenido había sido más o menos hace 2 años, que no había sido un aumento muy significativo. Ahora hemos tenido un aumento que actualiza en sí los montos que se venían pagando los ciudadanos y que venía cobrando el municipio. Sí, el aumento que se aprobó impacto, fue un 100%. Un 100%, claro. Y tiene un impacto. Pero además, lo que genera son varios consumos que tienen que ver, varios ítems, mejor dicho, que tienen que ver con situaciones de impuestos provinciales. Que cuando uno los desgrana y se pone a pensar si realmente corresponde o no, ha habido en muchos casos algunos planteamientos para sacar todos esos aumentos que no tienen que ver con el consumo. En Lobería tenemos tres consumos distintos: el que da EDEA, el que da la Usina Popular Cooperativa Sebastián de María de Necochea para toda la zona de Pieres hasta Necochea, y el de la Cooperativa de San Manuel. Los dos casos, que son de cooperativas, tienen una situación distinta además, como es la cápita de cooperativa, es decir, se les cobra un adicional por ser socio todos los meses, una cápita que en el caso de la usina Sebastián de María es de más o menos 200 pesos por mes. Es una suma bastante interesante y que tiene algunos planteamientos incluso sobre la no correspondencia de que esto deba pagarse. El OSEBA lo ha observado, algunos tribunales lo han observado, pero hasta ahora no ha pasado nada con eso. Pero después tenemos otros ítems que son interesantes. Yo algunos, viéndolo y estudiándolo, me reía. Por ejemplo, nosotros pagamos todo lo que tiene que ver con la central de acumulación por bombeo en Laguna La Brava. Que esto es una ley que una vez se hizo, donde se iba a hacer en la Laguna La Brava, en el camino entre Balcarce y Mar del Plata, una central de bombeo. Vaya a saber para qué, evidentemente seguro debe ser necesaria, y que venimos financiando desde el año 1992 todos los vecinos de la zona. Es decir, todo ese concepto es para que se haga la estación de bombeo de la Laguna La Brava, que no existe. Después tenemos, te voy a detallar, el decreto ley 7290, es un decreto del año 67, cuando Onganía era presidente, que se estableció: todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires tenemos un impuesto del 2%, que es para crear el Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Es decir, con este fondo, desde el año 67 acá, se tendrían que haber hecho todas las obras de infraestructura hidroeléctricas que necesitamos. Ese 2% en el 67 pasó a ser del 10%. Claro. Es decir, ahí tenemos una suma bastante más importante. En el 78, durante el gobierno de Videla, y mientras el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Manuel Saint-Jean, se suma el decreto ley 9038, que es un recargo del 3% en cada factura de electricidad de consumo residencial. Ese 3% hoy se elevó al 5,5%. Y bueno, este es el que hablamos hoy. El impuesto tenía la finalidad de la construcción de la central de acumulación de bombeo en la Laguna La Brava. Claro, es decir, uno te escucha a vos y dice, ¿y esto a dónde va a parar este recurso? Sí. Después tenemos más. La Ley Nacional 23681, que es del 89, que establece un recargo sobre el precio de la venta de electricidad en las tarifas vigentes en cada periodo y en cada zona del país, aplicada a los consumidores finales. El producto total de este recargo iba a ser destinado a la empresa de servicios públicos Sociedad del Estado de la provincia de Santa Cruz, con el objeto de hacer inversiones en sectores eléctricos. Es decir, todos los bonaerenses pagamos un porcentaje en nuestras tarifas eléctricas para financiar desde el año 89 a la fecha todas las obras eléctricas que se realicen en Santa Cruz. Este gravamen es del 6 por mil. Lo que estamos pagando es el 0,6% también. Después, otro que se traslada a los usuarios es la ley 11769, que es del año 97. Que tiene 2 artículos, el 74 y el 75, claro, la misma ley. Dice, por la cual los agentes de la actividad eléctrica, por las operaciones de venta que realicen con usuarios o consumidores finales, abonan mensualmente. Tiene que haber, todos los operadores le tienen que cobrar un porcentaje de esto, a la provincia y a las municipalidades. Una contribución de sus entradas brutas netas de impuestos recaudadas por la venta de energía eléctrica.
Y también existe otra creación que es el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, que se integra con el aporte de los usuarios localizados en áreas atendidas por concesiones provinciales y municipales, más lo que tiene que ver el alumbrado público, en el caso de Lobería, que lo estamos pagando, que es lo que hemos tenido variación. Pero lo que podemos ver es que la mayor parte de los ítems que han variado tienen que ver con leyes provinciales o nacionales que no tienen que ver con el consumo. Es decir, hay mucha gente durante este mes se encontraba con, bueno, ya me vino el aumento de la luz. No, sí. Todavía no te vino. Todavía no vino. No vino el aumento de la luz. Lo que vino es el aumento de los impuestos provinciales, las tasas municipales y los impuestos nacionales, que ha tenido en algunos casos un impacto interesante. Con el tema del aumento de las tarifas, esto se va a empezar a ver a partir del mes que viene, que todavía hay algo que falta. Se está hablando de que en nuestra provincia y especialmente en nuestra zona el aumento rondaría alrededor del 300%, es decir, no son los montos que se están indicando en Capital Federal, que en algunos casos llegan al 800 y al 900%, porque durante muchos años... El 300% sobre lo que vale el kilovatio. Sobre lo que vale el kilovatio. No, eso es importante destacarlo. Eso es lo que se está hablando, lo que aparece en los distintos anexos de del decreto por el cual se produce el aumento. Lo que hay es una cuestión que todavía hay que esperar, que no está resuelta, que es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene la posibilidad de autorizarle a todas las empresas que distribuyen la energía a un aumento mayor, que se está hablando off the record que sería un aumento de alrededor del 100%, con lo cual podríamos estar en presencia de aumentos del 400% o más en nuestra zona. Es decir, ¿por qué son bastante menores en nuestra zona con relación a los aumentos que hay en Capital Federal? Porque el desfasaje estuvo. El desfasaje estuvo y además en nuestra zona se han venido actualizando las tarifas. Sí. Cuestión que no ocurrió en Capital Federal, donde se fue subsidiando cada vez más. Si uno escucha por cualquier medio nacional algunas de las tarifas que se pagaban, la verdad que eran irrisorias. Uh-huh. Había casos de energía eléctrica de lugares residenciales donde se pagaban 100 pesos, menos de 100 pesos, cuando nosotros por las mismas tarifas estábamos pagando ya 200 en algunos casos. A quien le interese, para entrar hay un sitio que está muy bueno, ahora que el Diario de la Nación lo tiene, que es para calcular, de acuerdo al consumo, cuánto va a gastar ahora. ¿Cuánto te puede llegar a venir la boleta? ¿Cuánto te puede llegar a venir? Hay un sitio que tiene el Diario de la Nación. Francisco, ¿están subsidiadas las boletas de la luz de las que nos llegan? Las que nos llegan a nosotros ahora tienen muy poquito subsidio. Es mínimo el monto. Y de eso no se habló. De eso todavía no se ha hablado. De quitar este subsidio. Exacto. Seguramente van a mantener un monto de subsidio, porque la desregulación de todas las tarifas es muy difícil, y creo que llevar a los valores reales las tarifas que están en orden mundial, por así decirlo, hoy por hoy es algo impracticable en Argentina, porque lo que tiene que haber es una actualización también de los ingresos de la gente. Uh-huh. Pero creo que se van a mantener algunos subsidios, así como se están manteniendo algunos de los combustibles, en el gas se están manteniendo algunos de los subsidios. Claro, yo pensaba, el impacto que puede llegar a tener si encima retiran el subsidio. No, ahí sería difícil realmente, porque prender un foquito. El costo de la energía es altísimo. Nosotros no tenemos una cultura de conservación ni de cuidado tampoco de lo que es la energía eléctrica, ni de lo que es la posibilidad de ahorrar. Uno se pone a ver, desde hace muchos años, algunos municipios y algunos lugares han empezado en lo que es, por ejemplo, la reconversión de luminarias para tener un menor gasto. El tema de cambiar caso de tener las luces, la iluminación LED, etcétera. Claro. Me parece que esas cosas hay que ir avanzando y la gente se tiene que acostumbrar. A veces el miedo a lo que vale el aparato hace de que uno no saque la cuenta, pero las nuevas tecnologías van beneficiando y mucho. Así que lo que hay que esperar, porque mucha gente por ahí pregunta, y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber alguna situación de alguna presentación judicial? En algunos lados han habido presentaciones ya, especial en Catamarca hubo una, en otro lugar del norte que ahora no ocurrió, pero todavía... ¿Pero bajo qué? Porque vos me... Se presentaron dos amparos, especialmente por el tema de que no se había cumplido el requisito, que es lo mismo que los que recuerdan de una de las circunstancias por las cuales se otorgó el amparo del gas en su momento contra el aumento, que no se habían realizado las audiencias públicas que son necesarias para cada aumento.
Las audiencias públicas se realizan en orden nacional y tienen que ver con las distintas asociaciones de consumidores y usuarios para ver cómo se van dando. Acá el gobierno está hablando de que, como acá tenemos una ley vigente, que en ese momento se participó en las audiencias públicas, las asociaciones de consumidores, y como lo que ha habido es una readecuación tarifaria frenada, en todos casos por la justicia, no serían necesarias las audiencias, que eso, bueno, si hay alguna presentación, en el caso de la luz, en alguna presentación veremos cómo se resuelve. Uno comprende el aumento en lo que es, por ejemplo, el presupuesto provincial, que bueno, que automáticamente impacta, o lo que es el presupuesto municipal. Pero las leyes, ¿por qué aumentan también? Porque tienen que ver con el porcentaje que se le ha asignado generalmente a esas obras. A ver, si uno se pone a pensar... ¿Pero quién determina que esto aumente? Esto es cuando se vota el presupuesto provincial. O cuando se vota el presupuesto nacional, automáticamente se producen estos aumentos. Hagamos salvedades. Todas las leyes que tienen que ver con el presupuesto nacional, tenemos un presupuesto nacional aprobado en la gestión anterior. Es decir, alguno va a decir, bueno, con Macri aumentaron todo. No. Los aumentos que ha habido de las leyes nacionales corresponden al presupuesto nacional que fue aprobado por el anterior gobierno. Es decir, por ejemplo, esto de financiar las obras hidroeléctricas en la provincia de Santa Cruz tiene que ver con el presupuesto que se aprobó en el anterior gobierno. ¿Y por qué vino ahora el aumento? ¿O ya venía aumentando? No, lo que pasa es que se aprobó en diciembre. Nosotros tuvimos el impacto recién ahora. Con relación a lo que son las provinciales, esto tiene que ver con el nuevo presupuesto aprobado ahora en enero. Ahí la nueva normativa, además, tiene distintos casos. Primero, si sos jubilado, no seas jubilado, sos pensionado, qué ingresos tenés declarado o no. Claro. Algunas situaciones particulares que se dan con el hecho de si posees vehículos o no posees vehículos. Acá se dan algunas situaciones por ahí controvertidas. Mucha gente que tiene vehículos que los usan para trabajar, que no son siquiera vehículos nuevos, no van a verse beneficiados con el mantenimiento de ciertos subsidios. Porque en esas cosas todavía hay que ver cómo se aplica la normativa. La normativa ha tenido el pase, ha sido declarada recién, está por resolución, pero hay que ver en la aplicación efectiva cómo se da. Nosotros sabemos que lamentablemente en Argentina lo que es el cruce de datos siempre no es de lo más rápido, ni de lo más correcto, ni de lo más justo. Así que vamos a ver cómo ocurre esa situación, es más tomando en consideración que muchas de esas cosas tienen que ver con entes provinciales, que no necesariamente provienen de la provincia, así que vamos a ver con este cruce de datos cómo se da. Creo que va a haber una modificación clara y me parece que es interesante que la gente mire el recibo, lo evalúe, lo compare, no con el recibo sino que lo compare con el mismo recibo del año pasado, del mismo periodo, claro. Y cuando tenga dudas, que vaya, que consulte la Oficina de Defensa del Consumidor en el municipio. Me parece que esas cosas tienen que hacerlas para ver si está la posibilidad de entrar en los grupos de excepción, que haga los reclamos, que se presente, y si no, entrar en los porcentajes de si se puede ahorrar o no, porque también hay que tomar en cuenta de que hay un porcentaje interesante de descuento para aquellas personas que ahorren. Consumo. Francisco, ¿cuándo vamos a tener mayores certezas con respecto a esto? Porque vos decís, bueno, ya a partir de este mes de febrero, es decir, ya este consumo y el mes próximo, es decir, ya estaría... ya está la suerte echada. Claro, es decir, ya el aumento va a venir, pero es decir, ¿por qué no hay claridad de cuánto? ¿O cuándo se va a saber? Porque lo que pasa es que el aumento tiene que ver con el caso particular. Es decir, lo que no hay es un aumento, o sea, las distintas escalas que está se van bien, a aplicar. pero es decir, EDEA ya se juntó con el gobierno de la provincia para ver cuánto... Todavía no, lo último que sabía, el último dato que tenía, por lo que he estado leyendo, es que todavía no le habían notificado cuál era el porcentaje de aumento autorizado. Ajá. Esto hasta la semana pasada, por ahí ha habido algún cambio o una resolución, pero ahí vamos a tener una modificación interesante. Seguramente, además, EDEA, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a tener que aplicar el aumento. Más allá, el aumento que tiene el cuadro tarifario por el consumo, eso se aplica. Es decir, si la provincia todavía no autorizó un aumento del 100, del 200 o lo que sea por la distribución de energía, es otra cuestión, pero el consumo, el aumento del consumo,
Esto ya está la resolución, está publicada en el boletín oficial, con lo cual el aumento del consumo va a estar. La discusión o la duda es cuándo se autoriza después a las distribuidoras para poder seguir aumentando. Una cosita, ya te escucho. Todos estos conceptos que han aumentado no van a la empresa, es decir, la empresa tiene la obligación de ponerlos en el recibo, pero no los percibe DEA. Estos que estuvimos hablando no los percibe DEA. Algunos los percibe el gobierno provincial, otros los percibe el gobierno nacional, otros, como son los consumos municipales, el municipio no es casi que los consume, que los percibe, sino que van casi directamente al pago de lo que es el servicio del alumbrado público a EDEA. Pero lo que tiene que ver con el aumento de hoy no es un aumento que se haya dado para la empresa, sino que tiene que ver con el aumento y variación de los impuestos provinciales. Todos los servicios estos en Capital Federal eran más baratos, estaban tremendamente subsidiados. Aclaración, estaban subsidiados por el gobierno, porque ahora hay que hacer todas las aclaraciones, ¿no? Son subsidios que les otorgaba el gobierno nacional. Durante muchos años se garantizó que los sectores más ricos de Capital Federal y que incluso algunos del conurbano estuvieran subsidiados. Es decir, un vecino que vive en Lobería no pagaba lo mismo de energía ni de gas que un vecino que vivía en pleno Recoleta o que vivía en los Altos de San Isidro. Pagaba mucho más, mucho más. Por eso era lo que decía Francisco, que el porcentaje de aumento en lo que vale el kilowatt va a ser mucho menor a lo que es Capital Federal. A lo que es Capital Federal. Un dato, me acuerdo cuando presentamos el amparo con el tema del aumento del gas. Si uno se pone a ver todas las medidas cautelares que salieron a lo largo y ancho del país, en el único lugar que no progresaron estas medidas fue en Capital Federal, claro, y en algunos sectores del conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque los aumentos eran mínimos. Eran aumentos que en ningún caso superaron el 100%, en algunos casos el 200%, pero eran aumentos mucho más bajos. Y con los porcentajes de subsidio estaban licuados. Por eso es importante que en todas estas cosas que la gente utilice las herramientas que tiene. Yo siempre insisto en esto. Lobería tiene una herramienta que todavía no se ha logrado utilizar bien, que seguramente con el correr del tiempo los vecinos la van a empezar a utilizar y se van a acostumbrar, que es la Oficina de Defensa del Consumidor. Que vayan, que consulten, que hagan presentaciones, porque esto hace a controlar, porque hay que utilizar esas herramientas que tenemos. Los consumidores no tienen muchas herramientas para defenderse. Las pocas que tienen, las tienen que utilizar, y más con cuestiones que tienen que ver con la economía, pero estar muy atento con las facturas que vengan, estudiar el tema de los consumos y por lo menos tratar de ver ahora los cuadros tarifarios. Claro. Seguramente en varios días vamos a tener mayor claridad de cómo vienen los aumentos, claro, cuáles son los grupos específicamente exceptuados, qué pasa cuando se dan choques entre algunas situaciones. Me parece que esto va a avanzar.